Les bendigo en el amor de Cristo rica y abundantemente. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Amén. Yo quiero compartirles un pasaje que quizás es muy conocido por ustedes, que se encuentra en el libro de Nehemías. Sabemos que Nehemías tiene varios capítulos, pero hay algo que Nehemías hizo, el cual se le fue contado en la historia grande de lo que hizo el siervo de Dios. Nehemías hoy nos ha dejado una enseñanza, gloria a Dios. Esa enseñanza a la cual hoy podemos vivirla, ponerla en práctica a través de que nosotros estudiamos este pasaje y comenzamos a comprender qué significó Nehemías, digamos, para el pueblo de Jerusalén. ¿Qué había en Nehemías? ¿Qué había para que Nehemías hubiese podido tener una historia tan maravillosa y tan conmovedora para la vida de nosotros, los hijos de Dios? Amén. Yo le he dado como siempre, un título, y es sensibilidad en el espíritu. Sensibilidad en el espíritu. Porque a través de este pasaje de Nehemías nos damos cuenta de que es importante ser sensible en el espíritu. ¿Qué quiere decir sensibilidad en el espíritu, hermanos? Significa que a través de que tenemos un espíritu que está sensible, podemos entender y comprender muchas situaciones que pasan los hermanos en la vida cotidiana y que pasa el pueblo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vamos a ver este pasaje de Nehemías en el capítulo 1 que nos dice y por qué darle ese título de sensibilidad en el espíritu. Amén. El capítulo 1 de Nehemías vamos a leer desde el verso 3. Amén. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar e hice duelo, gloria a Dios. Por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, oh, gloria a Dios, hermanos. Ahora entendemos por qué sensibilidad en el espíritu. Nehemías tenía una sensibilidad en el espíritu, que cuando Nehemías escucha lo que le está pasando al pueblo de Jerusalén, cuando está entendiendo que el pueblo, que las murallas que están consumidas por el fuego, que están pasando una calamidad, que están pasando una humillación, que están pasando una tristeza, que están pasando por angustia, él, como su espíritu está sensible, él sintió en el espíritu y se conmovió y llevó a clamarle a Dios. ¿Se dan de cuenta, hermanos, por qué la importancia de ser sensible? Porque cuando somos sensibles a las dificultades que se están pasando, tanto en el pueblo de Dios, como también en la humanidad, como también en los que están sin Cristo, como también a los que vienen recientes al camino de Dios, como también a los que están afuera, que todavía no han entrado en el camino de Dios. Pero Nehemías fue sensible, porque Nehemías en el espíritu sintió, y dice, vuelvo y lo leo, en el 4, dice, al escuchar esto me senté a llorar e hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije. O sea, cuando su espíritu siente lo que está pasando, hoy vemos hermanos que están pasando cosas en Brasil, vemos que están pasando situaciones
en Venezuela, vemos que están pasando situaciones en Nicaragua, vemos que están pasando situaciones en Colombia, vemos que está pasando situaciones esta nación de Argentina, y a nosotros tenemos que tener esa sensibilidad en el espíritu. Tenemos que tener esa sensibilidad en el espíritu, como la tuvo Nehemías, para poder ir con duelo y ayunar y orar y clamarle a Dios y pedirle a Dios y suplicarle a Dios. Vamos a ver cómo Nehemías lo hizo, amén. Vamos a ver cuál fue la súplica que Nehemías le hizo a Dios, amén. Porque es así como el pueblo de Dios debe dirigirse en momentos de que nuestros hermanos en la fe, como los que todavía no han aceptado al Señor o como los que se han devuelto al camino de atrás, nosotros podamos ir con un ruego, con duelo, dolernos, sentirlo, sentir la necesidad, sentir el dolor, sentir la angustia, que ellos estaban, dice que estaban en el fuego. Dice que las puertas, dice que las murallas estaban consumiéndose en el fuego, y hoy vemos que la humanidad se está consumiendo en la maldad, en el pecado. Vemos que la humanidad hoy se está consumiendo y que aún al pueblo de Dios le está alcanzando la maldad, porque hoy el pueblo de Dios se está enfriando. Entonces nosotros nos toca pedirle a Dios, clamarle a Dios como lo hizo Nehemías. Amén. Vamos a ver cuál fue la súplica que Nehemías hizo. Amén. Dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico, fue una súplica, un ruego. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este tu siervo, en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor del pueblo de Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido. Muchos hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque haya sido llevado al lugar más apartado del mundo, yo los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Oh, santo, aleluya. Qué palabra, hermanos. Nehemías se va a la presencia de Dios y le dice: Señor, te ruego, te suplico, Dios grande, oh santo, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto. Hermanos, el pacto que Dios hizo con Moisés, que Dios hizo con David, que Dios hizo y que aún le alcanzó a Salomón, y que aún hay tantas promesas de lo que Dios ha hecho. El pacto de Salomón, el pacto que Dios hizo con David, dice en la palabra que le alcanzó a Salomón. Y el pacto que Dios hizo con Moisés le alcanzó a todos los que entraron a la tierra prometida. Hay un pacto, hay un compromiso, hay una palabra, hay algo que el Señor prometió para ti y para mí, para nuestra familia, para la humanidad, para nosotros clamar con esta palabra de Nehemías. Nehemías clamó, Nehemías se dolió, Nehemías en el espíritu tuvo sensibilidad y fue delante de Dios, y aún le dice, siendo siervo de Dios, siendo servidor de Dios, y le dice: hemos pecado, y en el cual me
incluyo yo y mi familia, hemos pecado contra ti porque no hemos hecho lo que tú has dicho, lo que tú dejaste, no cumplimos los mandamientos, no obedecimos, nos corrompimos, dice. Nehemías mismo está diciendo, Señor, nos corrompimos. Señor, aún me incluyo yo y mi familia. Hemos pecado contra ti. Pero ahora te suplico, pero ahora te ruego que me escuches, que prestes atención a lo que te estoy pidiendo, que me ayudes para yo ir hacia el pueblo de Israel, para yo ir hacia el pueblo de Israel y volver a Jerusalén. Ayúdame, Señor, porque ellos me necesitan, porque ellos necesitan de que yo vaya y les ayude a restaurar, que yo vaya y les ayude a levantar todo lo que está en ruina, todo lo que se ha consumido. Y ese debe ser el tipo de oración que nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer. ¿Para qué? Para que los hermanos que están pasando por momentos difíciles, que están volviendo atrás, que están en la debilidad, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que quizás los está atrapando en las cosas del mundo para sacarlos del propósito de Dios, del camino de Dios. A nosotros nos toca orar los unos por los otros. Nosotros oramos, yo oro por muchos de ustedes y muchos de ustedes oran por mi familia. Yo oro por muchas familias y muchas familias oran por nosotros. Es de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque Nehemías no dijo, Señor, ellos allá ellos porque ellos pecaron. Nehemías no dijo, Señor, allá ellos porque yo sí soy un siervo bueno y yo sí ando correctamente y yo sí ando derechamente. Y entonces yo te pido y vengo aquí a pedir por ellos, pero no por mí. Él se incluyó y él dijo, mi familia y yo hemos pecado contra ti, nos hemos corrompido. No hemos guardado tus mandamientos, tus preceptos, tus decretos. Pero yo recuerdo que tú hiciste un pacto con Moisés. Yo recuerdo que tú dijiste que si el pueblo se volvía a ti, que si se humillaba, que si pedía perdón, que si reconocía y comenzaba a andar en la obediencia de tu palabra y comenzaba a vivir tu palabra y comenzaba a hacer la vida y a agradarte a través de los mandamientos, decretos y preceptos que tú dejaste, tú nos ibas a ayudar. Entonces, Señor, ahora vengo aquí. Ahora vengo a pedirte a ti. Ahora vengo a suplicarte a ti. Suplico por ellos y también por mí, por mi familia, porque todos pecamos, porque todos hicimos lo malo, porque nos desviamos. Y yo me imagino que cuando él fue, cuando Dios le responde, porque vemos en el capítulo, que continúa, vemos cuando él se encuentra con el rey y dice, el rey le pregunta que por qué está triste, el rey le pregunta que por qué está afligido y él le dice, majestad, estoy pasando por este momento difícil. Pero cuando Nehemías dobló su rodilla y reconoció delante de Dios que él también había fallado y reconoció delante de Dios, Dios le pone al rey, prepara el corazón del rey para que, la historia yo creo que todos la conocen, para que Nehemías hable con el rey. El rey tiene cómo ayudar a Nehemías, el rey tiene cómo darle a Nehemías para que vaya a ayudar a restaurar aquellas murallas, para que vaya a ayudar a restaurar, pero no solo que Nehemías fue a restaurar, sí físicamente fue a restaurar, pero si vemos que él dice que él le llevaba madera, dice que él llevaba cartas para conseguir todo lo que necesitaba para arreglar ese lugar, para que ellos no tuvieran pasando humillaciones y porque todo el fuego lo había consumido, amén. Pero si nos ponemos a ver en la vida espiritual, si Nehemías primero fue a Dios y ayunó, oró y clamó y reconoció delante de Dios que habían fallado, que habían pecado, que la familia de él también había cometido pecado, que el pueblo de Israel había cometido pecado y que Jerusalén estaba en ruina, pero dice la palabra de Dios que Nehemías ayunó y oró y reconoció. Entonces yo me imagino que Nehemías no solo les llevó a ellos las cosas físicas para restaurar las murallas, sino que Nehemías lo que también les llevó a ellos fue la bendita y santa palabra de Dios y les dice, arrepiéntanse porque nuestro Dios hizo un pacto con Moisés y nosotros no cumplimos ese pacto y nosotros desobedecimos el pacto y nosotros nos salimos del camino y hicimos lo malo. Ustedes vuélvanse a Dios para
para que Dios tenga misericordia de este pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, las murallas estén totalmente levantadas, pero esas murallas primero comiencen a levantar también en su corazón y reconozcan ante Dios que han pecado y reconozcan ante Dios que han sido débiles y reconozcan ante Dios que cometieron errores, que no vivieron los mandamientos como debía ser, que no cumplieron los preceptos, que no cumplieron aquello que Dios había dejado, los decretos que Él dejó a través de Moisés, y ustedes se devolvieron y ustedes hicieron lo malo. Ahora reconozcan ustedes a Dios. Ahora nos toca a todos reconocer. Lo que Nehemías le llevó a ellos fue el arrepentimiento a sus corazones, pero porque primeramente Nehemías tenía la sensibilidad y sintió la angustia y sintió la zozobra de que estaba lejos, de que cómo ayudaba, de que cómo los podía orientar, de que cómo los podía alentar, de que cómo los podía levantar. Y Nehemías lo que fue en ese espíritu que tenía la sensibilidad, y fue primeramente ahí donde Nehemías pudo encontrar la respuesta, porque cuando tú y yo estamos sensibles, el Espíritu Santo nos habla. Cuando estamos sensibles, tenemos que sentir dolor. Nosotros tenemos que sentir el dolor por nuestro hermano. Nosotros tenemos que sentir el dolor por nuestro hermano. Nosotros tenemos que sentir el dolor por la familia pastoral. Nosotros tenemos que sentir el dolor por los hermanos en la fe. Pero también tenemos que sentir el dolor por aún por los que no lo han conocido a Dios. Y por aún a los que lo han conocido y han sido rebeldes a la voz de Dios, porque Dios dice que Él no hace excepción de personas, porque Dios dice que Él vino no para condenar el mundo, dice a través de Jesús, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso mandó a su único Hijo, no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y entonces nosotros tenemos que buscar esa sensibilidad en el Espíritu y dolernos por las ciudades, dolernos por el país, dolernos por las otras naciones, dolernos y entender que tenemos que unirnos. Nehemías fue y buscó la unidad. Primeramente tuvo sensibilidad espiritual y luego después Nehemías va y busca la unidad para en la misma unidad irse apoyándose y uniéndose para ver la gloria de Dios. Fue de esa manera que Dios le permitió a Nehemías viajar, volver, dice aquí en la palabra que él volvió a Jerusalén. Y cuando Nehemías vuelve a Jerusalén, Nehemías va tanto con la ayuda física, pero Nehemías va con lo espiritual. Nehemías les va a decir arrepiéntanse. Nehemías les va a decir conviértanse con sus hijos, arrepiéntanse con su marido, arrepiéntanse con su esposa, arrepiéntanse con su vecino, arrepiéntanse. Nehemías lo que les decía era a todos ellos, arrepiéntanse. En todo momento Nehemías le está hablando del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Nehemías primero lo vivió él. Cuando ya Nehemías lo vive, cuando ya Nehemías entiende que hay que reconocer delante de Dios, cuando Nehemías entiende que hay que reconocer delante de Dios, Nehemías lo que hace es decirles a ellos, bueno, de esta manera Dios va a trabajar con ustedes, porque ya Dios lo trabajó conmigo. Yo me arrepentí, yo le pedí a Dios perdón, yo le reconocí que mi familia y yo también habíamos pecado, y luego Dios puso el corazón del rey a nuestro favor, y el rey me dio todo cuanto necesitaba para venir a socorrerlos a ustedes. Entonces he visto la mano de Dios. Ahora les pido a ustedes que busquen de Dios, que se arrepientan de sus pecados, que vivan la vida que debe ser como Dios le habló a Moisés, como Dios prometió, para que la palabra de Dios, el pacto que Dios hizo con Moisés, les alcance. Y eso es lo que nosotros tenemos que cada día mirar, que podemos cometer el pecado, que podemos cometer el error, pero tenemos que avanzar y tenemos que tener la sensibilidad de ir a la presencia de Dios por nosotros, reconociendo desde nosotros, pero también y con la sensibilidad de que tu hermano, tu hermana o alguien está apartado o está pasando por esos momentos difíciles. Tú le tienes que decir, corta esto, levántate que Dios está contigo. Nehemías lo que llevó fue doble ración de bendición, porque llevó la bendición espiritual y llevó la bendición física, hermano. Gloria a Dios por esta palabra. Yo me gozo, me la he leído muchas veces y no me canso de leer este libro de Nehemías. Porque este libro de Nehemías es una fortaleza, pero le doy gloria a Dios que hoy Nehemías nos enseña una vez más que tenemos que tener la sensibilidad en el espíritu, que tenemos que dolerlo por lo que les pasa a nuestros hermanos, porque Nehemías estaba lejos
Y Nehemías no le importó. Nehemías quizás pudo decir, bueno, Señor, te los entrego y bueno, tú verás cómo los ayudas. Pero Nehemías se dobló, Nehemías confesó, Nehemías reconoció que él, aún siendo siervo de Dios, tenía pecado, que él, aún siendo siervo de Dios, había permitido que su familia y él cometieran muchas faltas delante de Dios, pero cuando ya Dios ve que él en su espíritu habla con la verdad, habla con aclararle a Dios y decirle las cosas, Dios dice, bueno, Nehemías, ahora trabajo contigo, ahora te bendigo a ti, pero voy a utilizar al rey que tienes por jefe y voy a ponerlo a tu disposición. Eso hace Dios. Dios pone todo a nuestra disposición cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, ese dolor de angustiarnos por las cosas que les pasan a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia y a la humanidad. Porque Nehemías tuvo dolor, Nehemías se sentó a llorar, Nehemías suplicó, Nehemías le dolió, Nehemías estaba triste, Nehemías estaba angustiado. Y eso debe haber en el pueblo de Dios, la angustia. Dolernos por los demás, angustiarnos por los demás, pero ir a la presencia de Dios con la sensibilidad en el espíritu y sentirlo. El espíritu de Nehemías estaba sensible y por eso pudo sentir como si le estuviese pasando a él mismo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Nehemías estaba angustiado, Nehemías estaba triste, pero cuando Dios vio la sinceridad del corazón de Nehemías, entonces Dios puso todo a su favor. Dios todo lo puso al favor de Nehemías. Hoy Dios todo lo puede poner al favor de nosotros, porque Él es el mismo. Dice que es un pacto que Dios hizo con Moisés. Dice que ese pacto, Nehemías le reclamaba con ese pacto, y eso está en la palabra. Nosotros tenemos cómo ir a Dios con la palabra y reclamarle, pero primeramente buscando cada día la sensibilidad en el espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios, reconociendo nuestras debilidades, pecados, errores, y ahora sí decirle al Señor, vengo aquí a suplicarte por mi pueblo, vengo aquí a suplicarte por Argentina, vengo aquí a suplicarte por Colombia, vengo aquí a suplicarte por las iglesias, vengo aquí a suplicarte por esta familia en la fe, vengo a suplicarte por mis hermanos, vengo a suplicarte por mis hijos, vengo a suplicarte por la humanidad, vengo a suplicarte por Brasil, vengo a suplicarte por Colombia, vengo a suplicarte por todas las naciones. Eso fue lo que hizo Nehemías. Y eso marcó la diferencia. Había un dolor en Nehemías. Hoy que ese dolor también lo tengas tú y lo tengo yo en mi corazón. De dolernos y doblar nuestras rodillas por los demás. Amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Espero que este mensaje les haya llegado. Espero que este mensaje sea de gran bendiciones a su vida, como también lo ha sido en la mía. Porque cada día Dios nos habla para irnos levantando, irnos enseñando y irnos fortaleciendo y irnos guiando. Hoy tenemos una palabra poderosa, una guía de lo que hizo Nehemías, de que Nehemías se quedó angustiado por los demás. Y esa angustia Dios la miró y Dios le respondió. Unámonos en cadenas de oración, hermano. Unámonos en cadenas de oración, saquemos tiempo y unámonos en cadenas de oración, pidamos por nuestros hermanos en la fe, pidamos por las naciones que están pasando por momentos difíciles y pidamos por los que un día estaban en el camino y se apartaron y por los que apenas vienen llegando y por los que aún no han llegado, hermano, que Dios escucha la oración porque Dios escuchó la oración de Nehemías. Así que me disculpan que esta palabra siempre fue un poco larguita, pero yo sé que de gran bendición. Amén. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Que el Señor me les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Chao.